Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio donde pretendemos hacer de la medicina preventiva la mejor forma precisamente de no tener que lamentar. Yo soy Neri Esteves, psicólogo clínica, y hoy tengo el gran honor, el gran privilegio de que nos acompaña mi hijo, el productor ejecutivo de este programa asociado, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, el cual hoy será nuestro invitado, dada la situación que tenemos aquí en República Dominicana. Hoy tenemos un programa muy especial. Va a ser la primera parte de un programa por lo amplio del tema, porque hoy vamos a hablar específicamente de las enfermedades causadas por mosquitos. Ese es un tema que no se termina en un programa, pero hoy haremos la primera parte. No obstante, el primer segmento lo vamos a usar para otra situación y para aprovechar la presencia como invitado del infectólogo. Doctor Balcácer, bienvenido al programa. Madre, vamos arriba, que como tú dijiste, realmente son temas bastante, no solamente actuales, sino amplios. Porque para tratar de colocar en contexto a las personas, hace unos días atrás salió como un titular de periódico que ya en República Dominicana hay diagnosticados más de 400 casos de malaria en nuestro territorio. Y que ese compromiso de más de 400 casos de malaria en la República Dominicana tiene como epicentro o como punto focal el 94% de todos los casos ocurren en Asua y ocurren en San Juan de la Maguana. Pero hay que llamar la atención que en los Estados Unidos, si usted visita Punta Cana y usted quiere ir a donar sangre en territorio norteamericano, no se lo permiten porque, repito, se reconoce que la República Dominicana y específicamente lo que es la isla La Hispaniola, que contiene Haití y República Dominicana, es un territorio donde la malaria existe. Y justamente es de esas enfermedades de las cuales hoy en día se habla muy poco. Muchas de las personas que tienen más edad recordarán términos como paludismo, que es un término más arraigado en esa población quizás adulto mayor, que el término de malaria. Pero es para que sepan que cuando hablemos hoy de malaria es el equivalente a hablar de paludismo. Es exactamente lo mismo para aquellas personas que están sintonizando en este momento el arte de curar. Y antes de comenzar con las enfermedades causadas por mosquitos, Héctor, yo quiero, por favor, que hoy, cumpliendo nuestra promesa de que siempre vamos a responder a nuestro público, la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando, doctor infectólogo, con esta situación? Por ejemplo, hoy mi caso, específico mi caso. Oigan como yo estoy disfónica con servilletas en las manos por la cantidad de mucosidad. Cuando a una persona le da gripe, ese proceso, ya sea influenza, una gripe mala, como dice la gente, luego cada cierto tiempo repite, y llega un momento que la frustración y la desesperación, como es mi caso, se manifiesta. Yo estoy harta de que esta cosa no se me quita. Ok, lo primero es que hay que poder diferenciar, que esto es algo que ya lo hemos tratado anteriormente con la doctora Luz Guzmán, que es una de nuestras neumólogas de cabecera, así como lo hicimos también con la doctora Evangelina Soler, que nos acompañó hace unas semanas atrás. La realidad es que yo quiero tener esto en contexto. Tenemos dos situaciones que hay que poder diferenciar. La parte que tiene que ver con procesos pulmonares y lo que tiene que ver con procesos respiratorios altos. Estoy hablando de infecciones de garganta, problemas de sinusitis y problemas que se pueden reconocer como situaciones alérgicas. Usted tiene que poder diferenciar una cosa de otra. Me explico. No todos los procesos gripales van a tener compromiso a nivel de pulmón. No todos los procesos respiratorios van a tener un compromiso a nivel de pulmón que los pacientes desarrollen neumonía o pulmonía, como la conoce una parte de la población. La gran mayoría de estos procesos respiratorios tienen manifestaciones de rinosinusitis. ¿Qué significa eso? Compromiso nasal y compromiso de los senos paranasales, que son esas estructuras huecas que tenemos en la cara, que sirven como una caja de resonancia y que nos dan justamente el tono con el cual conversamos, esa voz particular de cada uno de nosotros.
hay que llamar la atención de que muchas personas entienden que continúan resfriados después de haber padecido un cuadro gripal, el cual no es real, sino que estamos hablando específicamente de que esas personas tienen o una rinosinusitis, una sinusitis que quedaron como secuela del proceso, o pueden estar presentando un cuadro alérgico. Son esas personas que no se le quita una moqueadera, aquellas personas que de repente están bien y comienzan a hacer esto, que tienen que estar sacando justamente algún tipo de secreción desde la parte posterior de la garganta, y es porque justamente las alergias producen lo que se conoce como goteo nasal posterior. Voy a colocar la cabeza de lado e imaginemos que usted tiene un conjunto de secreciones en esta área, las cuales se comunican con la garganta, esas secreciones caen, se acumulan y usted, a manera de reflejo para tratar de sacarlas, hace esto. Que no es una tos, repito, importante, incapacitante, sino que es simplemente una tos refleja por ese goteo, por esa producción continua de secreciones. ¿Qué ocurre? Ustedes me han visto en más de un programa y cada vez que estoy haciendo el programa de repente tengo que sacar el pañuelo y sacudirme la nariz. Aún estemos en vivo, aún sea grabado, yo no tengo que ver. ¿Por qué? Porque el problema es que sé que tengo una alergia a el maquillaje que utilizan antes de ponernos frente a las cámaras. Entonces la realidad es que usted va a presentar cuadros de este tipo, pero el dominicano inmediatamente lo confunde con que tiene un cuadro respiratorio infeccioso. Y por eso el mal uso de antibióticos en más de una ocasión en personas que toman los mismos porque dicen, eso tiene que ser una bacteria, eso que tiene que ser un virus. Y la realidad es que muchas veces tiene un componente alérgico predominante. Lo mismo hay que llamar la atención en la cual nos encontramos actualmente. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Polvo del Sahara y una gran contaminación ambiental. Ambos son factores que predisponen a que las personas se mantengan produciendo secreción, porque esa secreción no es más que un mecanismo de defensa de nuestro organismo para tratar de atrapar aquellas partículas que llegan a nuestras vías respiratorias. Pueden ser proteínas de animales, proteínas vegetales, puede ser el mismo sucio del aire que estamos respirando, y justamente tenemos entonces un sistema inmunológico funcionando a tiempo completo, produciendo moco, nuestras células tratando de eliminar cualquier partícula que entra a través de un aire sucio y contaminado, y entonces esa secreción no desaparece, se mantiene, y repito, las personas tienden a confundirlo con que tienen un proceso infeccioso, lo cual, repito, no es menos cierto que es una situación meramente mecánica, fruto del cuadro alérgico. Por eso les recomendamos a las personas, en este momento, si usted tiene un cuadro respiratorio que usted sabe que tiene muchísimo tiempo, si no cambiaron las secreciones, si usted no ha presentado fiebre, si no tiene malestar general, usted posiblemente lo que tiene es una alergia o tiene una respuesta a algún tipo de estímulo externo. No tiene que ser de manera obligatoria un cuadro infeccioso, porque el problema es que el dominicano y la dominicana inmediatamente lo que quiere es tomar antibióticos y reconocer que el uso indiscriminado de antibióticos puede tener secuelas a largo plazo, como es que esos antibióticos no funcionen más. Y usted lo que resolvía antes con un antibiótico de 20 pesos en la farmacia, ahora tiene que resolverlo con un antibiótico por las venas, hospitalizado y con un gasto de seguro y de bolsillo que simplemente se dispara. Nosotros habíamos programado próximamente, y qué bueno que tú lo mencionaste, vamos a hacer y se lo ofrecemos públicamente al Arte de Curar, un programa que se llamará Mitos y Verdades sobre los Antibióticos, porque creemos que es sumamente importante. Héctor, en estos 3 minutos que nos queda, una de las cosas que yo siempre te oigo decir y repito es, no hay enfermedades, sino enfermos, porque somos únicos e irrepetibles. Una de las situaciones que más se dan de eso que tú, de esos síntomas que tú acabas de mencionar, son los dos extremos de la vida. ¿Qué hacer en cada caso, cada uno?
No, lo que tenemos que reconocer es que cuando usted llega a una edad avanzada, su sistema inmunológico no funciona tan bien por el envejecimiento. Reconocer que así como sus músculos, sus reflejos y su capacidad para concentrarse puede verse disminuida fruto del envejecimiento, lo mismo pasa con su sistema inmunológico y usted es más vulnerable de presentar infecciones severas. Lo mismo ocurre con aquellas personas que son muy jóvenes. Reconocer que un sistema inmunológico muy joven es un sistema inmunológico inmaduro, el cual no tiene la programación o el entrenamiento suficiente para defenderlo de lo que está pasando en su medio. Así que no lo olvide. Los dos extremos de la vida siempre van a tener un riesgo incrementado de formas graves frente a la mayoría de los procesos de infección. ¿Y cuál sería un síntoma para ir a buscar ayuda profesional de manera bien rapidito en este minuto? No, simplemente usted sabe que si tiene un cuadro que sale de lo habitual, usted debería tratar de buscar asistencia médica. Y estos dos extremos de la vida, vuelvo y comento, usted no puede permitir que dure más de 2 días haciendo fiebre sin que esas personas busquen asistencia médica, independientemente cuál sea la causa. Si es una persona joven, sin ningún tipo de antecedente, podría esperar un poquitito más. Pero los extremos de la vida, creo que es importante que no nos juguemos con eso para evitar complicaciones, repito, a futuro, o tener algo que lamentar que pudo haberse prevenido con una intervención temprana. Definitivamente creo que ya eso quedó bien claro. En este segmento el tiempo se nos terminó y vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a hablar cuando regresemos, ya los próximos 3 segmentos del arte de curar van a estar dedicados a las enfermedades causadas por mosquitos. No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE y el Arte de Curar. Aquí de vuelta otra vez en el Arte de Curar. Muchísimas gracias por dispensarnos lo más importante que tenemos los seres humanos, su tiempo. No se olviden que el Arte de Curar es más de ustedes que nuestro, porque ustedes son la causa de esta situación de querer prevenir y no tener que lamentar. Aquí de nuevo con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves. Héctor, como lo prometido, las enfermedades causadas por mosquitos, ¿cuáles son y cuáles son las más letales, por favor? Mira, la realidad es que las enfermedades transmitidas por mosquitos se engloban dentro de un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades transmitidas por artrópodos o transmitidas por insectos. La realidad es que son muchas enfermedades las cuales se pueden transmitir por este insecto, por este invertebrado, y se considera que el mosquito es el insecto que mata mayor cantidad de personas en el mundo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto en nuestro país generalmente hablamos de dengue y hablamos específicamente de malaria, que ya le hemos tocado de manera breve en este primer bloque que pasó, la realidad es que los mosquitos se encargan de transmitir un grupo de enfermedades como filariasis, como la parte que tiene que ver con algunas encefalitis. Hay algunas enfermedades que pueden transmitirse por esta vía, como son algunas fiebres hemorrágicas, como es el caso de la fiebre amarilla, de la cual generalmente solo se habla cuando una persona tiene que viajar a Centroamérica o a Suramérica, que le exigen de manera obligatoria que se tenga que poner la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero justamente hace unas semanas atrás se estaba hablando de una patología que es el virus de Oropouche, que produce la enfermedad de Oropouche, que es una enfermedad también transmitida por mosquitos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando evaluamos este proceso nos damos cuenta que la enfermedad más frecuente transmitida por mosquitos es el dengue. Se habla de más de 300 millones de casos de dengue al año en el mundo, porque generalmente de este lado nosotros solamente contabilizamos los casos de dengue que ocurren en el Caribe, Centroamérica y Suramérica, donde por ejemplo Brasil solamente reportó el año pasado cerca de 3 millones de casos de dengue. Pero en el sudeste asiático los casos de dengue, repito, se disparan y estamos hablando de que todos los años se reportan entre 240 y 300 millones de casos de dengue. Sin embargo, las personas que mueren por dengue en el mundo
habitualmente no superan cerca de 20.000 personas fallecidas en el mundo. Pero hay que llamar la atención de que la malaria o paludismo, como iniciamos anteriormente, es una enfermedad que le cuesta la vida a alrededor de 600.000 hasta 1.000.000 de personas, compitiendo con otra enfermedad que produce mortalidad importante, cercana al 1.000.000 de personas todos los años, que es justamente la tuberculosis. O sea que estamos hablando de que una enfermedad transmitida por un mosquito puede provocar, repito, más de 500.000 de muertos todos los años. Así que no podemos olvidar de que si bien aquí en República Dominicana hablamos de 8.000, 9.000, hasta 14.000 casos, en ocasiones más de 20.000 casos de dengue por año, la realidad es que la malaria podría tener un riesgo aumentado de riesgo de muerte si la misma, primero, no se diagnostica a tiempo y número dos, no recibe el tratamiento oportuno. Reconocer que la malaria, a diferencia del dengue, sí necesita tratamiento para curarse, porque en el dengue usted ha visto que hay personas que le han dado dengue y lo han mandado para su casa tomando acetaminofén y agua y el paciente se recupera, es una enfermedad autolimitada. En la malaria, si usted no da tratamiento, la persona no se va a mejorar. Y no solo eso, para añadir, de los 600.000 a 1.000.000 de muertos, sino que también dice la Organización Mundial de la Salud en sus últimos informes que incapacita 200 millones de personas por mínimo 3 semanas, además de los muertos. Entonces, el nivel de letalidad de el paludismo o la malaria, ¿cuál es, Héctor Armando? Lo que pasa es que eso va a depender. Repito, va a depender porque fíjate que el continente más azotado por la malaria o paludismo justamente es el continente africano. Es el lugar donde existe mayor cantidad de casos de malaria. Y cuando tú hablas de incapacidad, te estamos mencionando de que esas personas van a tener fiebre, van a tener debilidad, van a tener dolores articulares, no se van a poder parar de una cama, van a tener anemia. Esas personas pueden presentar problemas hepáticos, problemas cerebrales, edema de pulmón. Estamos hablando de que es una enfermedad que cuando evoluciona sin ningún tipo de intervención farmacológica, el paciente se va a complicar. Entonces, el asunto con la malaria es el siguiente. ¿En República Dominicana tenemos malaria? La respuesta es que sí. Fíjate cómo el Ministerio de Salud Pública reporta cerca de 440 casos de malaria reportados este año y apenas estamos en junio. Sin embargo, fíjense que la mortalidad es muy baja. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer son intervenciones oportunas. Si existe algún lugar donde hay malaria, quiere dejar dicho que tiene que existir alguna acumulación de agua sucia, porque el mosquito de la malaria es un mosquito diferente al del dengue. El de la malaria se llama Anopheles, el del dengue es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Y la realidad es que el mosquito de la malaria se reproduce en agua sucia. Lo que quiere ha dicho que tiene que haber un pantano, tiene que haber una laguna que esté contaminada, que esté permitiendo el crecimiento de estos vectores o de estos mosquitos. Y las autoridades tienen ahora que determinar dónde está el foco del mosquito, tratar de secar esa laguna, pero número dos, tienen que hacer intervenciones en la comunidad y cualquier persona febril hay que tomarle una muestra de una prueba que se llama gota gruesa, detectar si tiene o no la presencia del parásito, del protozoo, del que produce la malaria y brindarle tratamiento para reducir la transmisión, porque esa persona que tiene la malaria dentro de sí, que tiene el paludismo, que tiene este microorganismo, entonces esta persona puede, mediante la picadura del mosquito, seguirlo transmitiendo. Y la única manera que usted tiene de cortar esa transmisión es justamente cuando usted identifica los casos y brinda tratamiento. Así que por tal razón, repito, no olvidemos que aquí lo más interesante es poder identificar los casos para poder hacer intervenciones comunitarias. Y repito, en ese sentido, la República Dominicana, les estoy diciendo, recibe premios internacionales y se toma como modelo de intervención todos los años, porque repito,
tenemos un país al lado donde los casos de malaria se multiplican por 10 o por 15 todos los años comparado aquí. Si aquí tenemos 600 casos, allá tienen 9.000. Si aquí tenemos 10.000 casos, allá van a tener 100.000. Es un país en el cual justamente las intervenciones de salud pública pueden estar limitadas justamente por la inestabilidad, tanto social como económica. Héctor, entonces, los mosquitos se dividen en cuanto a cada uno apropiarse de una serie de enfermedades y de infecciones que transmiten. ¿El más letal de todo es el anáfolis? Lo que pasa es que recuerda que no es el mosquito, madre, el que mata, sino lo que transmite. Entonces, por tal razón, el anófeles, repito, el mosquito el mosquito anófeles se considera el insecto que mata mayor cantidad de personas, pero no por él, sino por lo que transmite, ya tú lo dijiste. Exacto. Mata mínimo 500.000 de gente al año la malaria. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad que es capaz de matar, 500.000 de personas al año, significa que tú tienes un vector potencialmente transmisor de una enfermedad con complicaciones. Y ya lo mencionamos anteriormente, una persona con malaria se puede morir de una malaria cerebral, se puede morir de hipoglucemia, porque mucha gente no lo sabe que lo produce, se puede morir de edema de pulmón, se puede morir de sangrado. O sea que estamos hablando de una enfermedad que tiene múltiples variaciones, y el hecho de que ocurre en el continente africano, que ahorita me desvié, el continente africano, recuerden que es uno de los continentes, primero, más pobres, y número 2, es uno de los continentes más azotados por otros procesos como justamente el VIH-Sida. Entonces nos estamos dando cuenta de que tú tienes una enfermedad potencialmente letal sobre una población debilitada por desnutrición y debilitada también por comorbilidades como el VIH, que hace que el sistema inmunológico no funcione de manera correcta. La malaria es una enfermedad tan antigua y es una enfermedad que ha influenciado tanto en el ser humano que hoy en día se habla que algunas enfermedades, como es el caso justamente de lo que conocemos como la enfermedad de células falciformes o falsemia, que se ha dicho que es una enfermedad que surge como una mutación en el ser humano para tratar de protegerse de la malaria. Me explico. Las personas que son portadoras de falsemia en un porcentaje alto o son falsémicos homocigotos, es decir, que tienen la enfermedad, que no son portadores, los dos se reconocen como personas que tienen menos riesgo de morir o de presentar formas graves de malaria, porque justamente esa deformidad que toma el eritrocito, esa capacidad de romperse frente a bajas concentraciones de oxígeno, evita que justamente el plasmodium pueda multiplicarse dentro de esa persona. Y se habla, repito, que esa mutación y la aparición de la falsemia es justamente fruto de la presión de la malaria. Fíjense que qué población tiene mayor prevalencia de falsemia, y justamente es la población descendiente de africanos. Repito, los negros africanos tienen mayor presencia de falsemia, y eso lo heredamos las personas que tenemos tez oscura. ¿Por qué razón? Porque se habla que la malaria llevó a esa mutación para que los seres humanos no mueran por malaria, y lo que ha hecho es transmitirse a las diferentes generaciones posteriores. Así que ya ustedes saben, si alguien le pregunta, ¿ha tenido algún tipo de impacto la malaria fuera de la mortalidad, fuera de la investigación médica, fuera de la parte económica? Y la respuesta es que sí. Se habla de que esa impronta, esa marca genética de ser falsémico o no, ser portador o no de la falsemia, algunas personas lo han vinculado justamente a la alta presencia de malaria en el continente africano. Definitivamente creo que estas informaciones están dirigidas a toda la familia y a salvar vidas. Y ese es el propósito del arte de curar. En este segmento el tiempo se nos terminó. Regresamos después de la pausa con el arte de curar y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. No se vayan. Regresamos con más información.
Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos. Y este es el momento en que les decimos que no se olviden que en el arte de curar, lo que ustedes piensen, su opinión es sumamente importante para nosotros. Recuerden @el arte de curar RD, el arte de curar en Facebook y en YouTube. Ahí déjennos sus informaciones o en @Dr. Héctor Balcácer. Nosotros leemos, respondemos, así que por favor háganos saber qué creen ustedes que podemos hacer para mejorar. Eso es lo más importante. ¿A quién le gustaría que entrevistáramos y sobre qué temas? No lo olviden. Estamos aquí para intentar ser lo mejor que podamos y ustedes son nuestro objetivo principal. Héctor, estamos regresando aquí, tenemos tanta información, pero ya lo dijimos, esta es una primera parte. Ya terminamos con lo más importante de dengue y malaria. Vamos a hablar Espérate, madre, yo quería, antes de, si el máster hace un amplio aquí, miren, la realidad es que no podemos terminar este tema de malaria sin decir, y esto es interesante, ya vamos a ponerlo aquí en corto, miren jóvenes, la malaria es una enfermedad que necesita tratamiento. Si a usted le da malaria y su médico se confunde y le dice que es dengue y no lo tratan, usted se va a complicar y se va a morir. ¿Usted escuchó lo que le acabo de decir? Se va a complicar y se va a morir. Dicho esto, significa que cualquier persona, y esto es para los padres, madres, tutores, abuelos, tíos, quien sea que se encargue de la vigilancia y se encargue del control de la familia, cualquier persona que se sospeche que puede tener dengue, a esa persona, cuando salga a realizarse el primer hemograma, esa persona tiene que ser evaluada ahí mismo para malaria. Tiene que salir con una indicación que diga hemograma y gota gruesa. Así como yo he dicho en otros espacios que si usted tiene dengue y usted lleva a su niño, o su niño tiene dengue, o alguien tiene una fiebre y sospechan que dengue, y lo único que hacen es indicarle un hemograma, y yo aquí en el arte de curar y en todos los espacios que he estado hablando, le he dicho, exíjale a ese médico que le tome la presión, que le chequee si está hidratado o no, que le abra la boca, que chequee cómo está la saliva, si el niño llora con lágrimas, si el niño tiene una frecuencia cardíaca normal, si está respirando bien, si la saturación está perfecta. Así mismo le digo que cuando usted vaya a una emergencia y le digan podría ser dengue y le digan mañana un hemograma, usted le diga no, espérate. El doctor Balcácer, infectólogo, en el arte de curar dijo que había que hacerle una gota gruesa, que había que buscar malaria. ¿Por qué razón? Porque si es dengue no es nada, eso se va a quitar solo si la persona no se complica, si la persona tiene su seguimiento correcto. Pero si es malaria y usted lo pasó por alto, esa persona tiene un riesgo de complicarse bastante elevado. Y el problema es que en las fases iniciales, el dengue y la malaria es muy difícil poder diferenciarlo. Usted tendría que ser un clínico muy fino y ver en un hemograma la presencia de anemia o ver al paciente amarillo, cosa que muchas veces no se le presta atención a los pacientes cuando llegan con fiebre y les duele la cabeza y el cuerpo. De una vez dicen, eso es dengue, pero podría ser malaria. Entonces, usted que está como cabeza de familia, si le dijeron que es un probable dengue, no salga de la emergencia sin indicación de hemograma y gota gruesa. Número 2, que le tomen la presión a su familiar, que lo chequeen. Y después de ahí usted puede inventar todo lo que ustedes quieran. Pero no se puede quedar la prueba de hemograma y gota gruesa cuando se sospeche la presencia de dengue. Y eso va, repito, para los tutores en una casa, para los responsables, pero también para el personal de salud. Usted que es pasante, usted que es médico general, usted que es especialista, usted que es emergenciólogo, médico familiar, lo que sea, si usted sospechó dengue, usted tiene obligado que hacerle un hemograma y una gota gruesa a esa gente. Que venga negativo o que venga positiva ya es otra cosa, pero usted necesita descartar ese diagnóstico porque la malaria necesita tratamiento. Excelente, yo creo que ahí está dicho todo. Lo que nos falta por preguntar en esas dos enfermedades, la malaria o paludismo y en el dengue, ¿alguna de las dos tienen alguna forma de prevenirlo mediante vacunas?
Miren, es bastante interesante porque el dengue sí tiene vacunas aprobadas ya por diferentes organismos de regulación y de control en el mundo, como es la EMA y como es la FDA. La EMA es la de medicamentos y drogas en Europa, y la FDA, ustedes saben, que es el regulador de alimentos y drogas en los Estados Unidos. Sí existen vacunas aprobadas contra dengue, no disponibles todavía en República Dominicana. Y en Japón hay una vacuna bastante interesante, que es la que a mí me gusta, que se le puede aplicar a cualquier persona, haya o no haya padecido dengue, porque hay algunas que tienen ciertas limitaciones. Pero lo más interesante de la malaria es que se lleva muchísimo tiempo trabajando, y hay estudios de algunas vacunas experimentales donde hay reducciones significativas de riesgo de contagio cuando se utiliza esta vacuna. Y yo espero que en los próximos 5 años posiblemente salga una vacuna contra malaria que pueda prevenir justamente las formas por lo menos graves de la enfermedad. Porque la realidad es, vuelvo y comento, que hemos hablado aquí de cifras, que uno dice, no, que se muere 500.000 de gente o que se muere 1.000.000 de personas, suena como a nada, pero la realidad es que estamos hablando de una enfermedad que tiene una capacidad de producir justamente mortalidad importante. Y no solamente eso, sino que afecta a una cantidad de partes del cuerpo que es importante que la gente tome en cuenta. Héctor, vamos a seguir con otro de las enfermedades, y es la fiebre amarilla. ¿Qué tal la fiebre amarilla a nivel general? ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? ¿Y qué tal su expansión en República Dominicana, la presencia? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay fiebre amarilla en República Dominicana reportada a este momento. Repito, no hay casos de fiebre amarilla reportada en territorio dominicano en el momento en el cual estamos haciendo este programa. ¿Podría potencialmente llegar un caso de fiebre amarilla a la República Dominicana? Claro que sí. Reconocer que estamos viviendo una medicina que se conoce como medicina globalizada, porque una persona le puede dar la vuelta al mundo en 36 horas. Usted en día y medio le da la vuelta al mundo, no tiene que esperar 90 días montado en un globo para darle la vuelta al mundo. En 36 horas usted le da la vuelta al mundo, pero hay otra situación que no podemos dejar de lado. Se viaja muchísimo, y se viaja a países como Colombia, que tiene fiebre amarilla, se viaja a Panamá, que hay fiebre amarilla, y señores, entiendan algo. La fiebre amarilla es una de esas enfermedades históricas. El canal de Panamá casi no se termina porque la fiebre amarilla estaba matando a todo el que estaba trabajando en el canal de Panamá. Y tuvieron primero que controlar los mosquitos en Panamá para poder terminar el canal. O sea, ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo. Una enfermedad como la fiebre amarilla llegó casi a hacer que el canal de Panamá no se construyera, porque las personas que estaban laborando picaban el mosquito y presentaban una fiebre hemorrágica, que es lo habitual de la fiebre amarilla. Repito, en República Dominicana la gente solamente piensa en fiebre amarilla cuando tiene que viajar, generalmente para Brasil, que es mandatorio la aplicación de la vacuna. Pero les voy a decir algo. En Colombia, en la página del Ministerio de Salud, es una recomendación que si usted va a viajar a territorio colombiano, se aplique la vacuna contra la fiebre amarilla. No es obligatoria, pero sí es recomendable. Entonces, por tal razón, si ese país te recomienda que te vacunes, aplícatela. Es una vacuna completamente gratuita que la administra el programa de inmunoprevenibles, anteriormente conocido como Programa Ampliado de Inmunizaciones OLPAI. La doctora Luchi Vargas, le mandamos un abrazo y un beso desde aquí, una colaboradora y luchadora incansable para que las enfermedades inmunoprevenibles desaparezcan en este país. Y la realidad es que esa vacuna es completamente gratuita para el que se la aplica. Recuerden que nada en medicina es gratuito. Siempre hay un costo, siempre hay un gasto, pero lo asume el gobierno a través de los impuestos que pagamos. Pero repito, usted puede ir al Centro Sanitario de Santo Domingo en La Galván en el horario de la mañana. Yo le sugiero que llame, porque ellos tienen días específicos y cantidades específicas de vacuna que se aplica por día, pero usted no tiene que pagar. La ventaja, la vacuna contra la fiebre amarilla lo va a proteger la vida entera. Y la recomendación es que usted se aplique una sola dosis de la fiebre amarilla y usted va a estar protegido
para toda la vida. A mí me da risa porque los antivacunas están en contra de aplicarse vacunas, pero si van a viajar para Brasil con todo pago para Río de Janeiro y después van allá a Sao Paulo, se aplican su vacuna sin ningún tipo de problema. Y de paso tienen la protección, repito, para toda la vida contra una enfermedad que, repito, casi frena la construcción del canal de Panamá y tuvieron que controlar el mosquito, que yo creo que es lo más importante. Este tipo de enfermedades, cuando usted frena el vector, la cantidad de casos cae a niveles casi imperceptibles, como ha ocurrido en algunos momentos, y que lamentablemente en nuestro país todos los días está lloviendo, todos los días cae agua, que es bueno y es malo, pero la realidad es que tenemos mucha agua y esto simplemente se traduce en un incremento en la masa, o sea, en la cantidad de mosquitos que vamos a tener presente en nuestro territorio. Héctor, nos quedan 2 minutos en este segmento y lo vamos a dedicar precisamente a hacerte la pregunta del asunto que tiene que ver con la vacuna. La fiebre amarilla, tú dices que tiene vacuna y está disponible. La del dengue no está disponible en República Dominicana. Pero la de la fiebre amarilla, ¿cuál es el rango de edad? No, generalmente son vacunas que se aplican desde la niñez hasta la adultez. No te puedo decir la de la población pediátrica, porque realmente la desconozco. Recuerda que soy infectólogo de adultos. Yo relajo diciendo que soy infectólogo de adúlteros, pero la realidad es que solamente trabajamos con adultos. En cuanto a la parte de los adultos, reconocer que hay un grupo que no se la puede aplicar y son las embarazadas y aquellas personas con enfermedades debilitantes. Pero se la puede aplicar cualquier adulto que tenga un sistema inmunológico funcional. Porque, repito, si usted va a viajar, se la van a pedir en alguno de estos lugares. La ventaja, la vacuna de la fiebre amarilla es una sola para toda la vida. O sea, que no bote esa tarjetita, tómete una foto y envíala al correo para que de esa manera tengas siempre constancia de que te la aplicaste, porque te digo, una sola vez en la vida y ya. Y ya. Este segmento, que es el tercero, se nos terminó el tiempo. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a cerrar ya este tema de la primera parte de las enfermedades transmitidas por mosquito con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. Y no se olviden que el arte de curar está todos los días de 8 a 9 de la noche en Señal de Vida, Canal 34 y Spectrum Cable en Estados Unidos. Y sábado y domingo está a las 5 de la tarde en Super Canal 33. Así que no se lo pierdan. Y si no tienen por algún motivo la oportunidad de verlo, pues vayan a YouTube en El Arte de Curar. Regresamos después de la pausa con el doctor Balcácer Esteves. Bienvenidos ya a este último segmento del Arte de Curar con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor del Arte de Curar. Héctor Armando, este último segmento que decidimos hablar específicamente de dengue por la situación de República Dominicana, pero antes hay una pregunta, porque si comentamos en ese tema, tú sabes que nos vamos a llevar todo el tiempo. ¿Cuál es el mosquito más peligroso de la tierra y cuáles son tus recomendaciones para erradicarlo de los hogares dominicanos? Bueno, ya creo que lo mencionamos. Los dos mosquitos en República Dominicana que generan problemas es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los que se encargan de la transmisión justamente del dengue. Reconocer que la forma de control de los mismos, creo que se ha dicho en más de una ocasión, hay que tratar de limitar la presencia de objetos que puedan acumular agua, reconocer que muchas personas se quejan, y creo que es una queja válida, de lo siguiente. Balcácer, el problema es que yo tengo el patio de mi casa completamente descacharrizado. No tengo goma en los techos, no tengo basura, perdón, no tengo nada que pueda acumular agua y que pueda facilitar el crecimiento del mosquito. Sin embargo, el vecino de al lado tiene un desorden en el patio. Y entonces cada vez que llueve, cuando pasan 2 a 3 semanas, esto se llena de mosquitos y no importa que yo fumigue porque los mosquitos de al lado pasan para mi casa, porque los mosquitos no respetan justamente, no respetan esos límites. Entonces yo creo que se debe hacer un compromiso con la comunidad, porque todo el mundo quiere que las autoridades
limpien las cañadas, recojan la basura y que vayan a fumigar. Eso está perfecto. Las autoridades pueden hacerlo en los espacios públicos, pero lamentablemente las autoridades no pueden entrar a su casa a limpiarle el patio o a limpiarle el techo. Usted debe reconocer como individuo que su salud es su responsabilidad y que si alguien se enferma en su casa, la que va a tener que dejar de trabajar es usted. Si usted tiene un trabajo informal, el que va a dejar de producir dinero es usted, pero además de esto va a tener que pagar un dinero cuando esa persona lo hospitalicen o cuando usted tenga que comprar algún medicamento. Estamos hablando de que usted podría hasta perder a alguno de sus seres queridos, Dios no lo permita, no hay nada de madera aquí para tocar, pero la realidad es que no podemos olvidar que es preferible precaver que lamentar, ya lo hemos dicho, la medicina preventiva siempre va a ser la más barata y la más efectiva. Y para cerrar este tópico, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus son dos mosquitos frecuentes ya en nuestro territorio. El mosquito anófeles, que es el que se encarga de la transmisión de la malaria, ya lo dijimos en otro bloque, es el que se asocia a la transmisión de esta patología, que le quita la vida entre 500, 1000 y 1.000.000 de personas todos los años. O sea que, repito, el mosquito no es el peligroso es cuando usted permite justamente que las condiciones se den para que los mosquitos puedan justamente replicarse y puedan generar inconvenientes. Realmente, para no convertirnos en una estadística, lo mejor es precaver y no tener agua, porque si bien el mosquito de la malaria se reproduce en agua sucia, el del dengue se reproduce en agua limpia. Entonces, lo importante es no mantener acumulación de agua, tomar conciencia de eso para no ser una estadística al final del año. Héctor, vamos a terminar con los minutos que nos quedan, unos 7 u 8 minutos, hablando del dengue y la situación actual, que aunque pueda parecer reiterativo, no lo es, porque es que queremos fomentar la prevención y tratar, como decía, de no ser una estadística. No, simplemente reconocer que el dengue es una enfermedad endémica, la tenemos todo el año. Siempre vamos a tener dengue en República Dominicana. En esta época de lluvia, luego de unas 3 a 4 semanas, la cantidad de mosquitos se dispara en nuestros hogares. Ya comenzó la temporada de lluvia, parece que va a ser una temporada bastante dinámica, bastante abundante las precipitaciones. Y por tal razón usted necesita, repito, necesita visualizar qué hacer para que los mosquitos no crezcan en su casa. Muchas personas fumigan, pero el problema es que usted fumiga y a los 10 días, a las 2 semanas, ya usted tiene justamente la presencia de los mosquitos otra vez en la casa, porque usted solamente mató los mosquitos que estaban volando. El fumigar, solamente elimina el 10% de los mosquitos y no erradica los mosquitos que están en forma de gusarapo o larva. Así que por tal razón vamos a tratar de eliminar los criaderos de los mosquitos. Y de paso, y esto sí es importante, vamos a dar el ejemplo con nuestros hijos, con los más pequeñitos. Fíjense que cuando se lanzó la campaña para tratar de detener el dengue, que se hizo en Villamella, se llevó a los niños de las escuelas para que ellos vean que de esa manera usted lo puede frenar. Justamente usted en la casa puede crear ese microambiente de información para que los más pequeñitos, cuando crezcan, pasen esa información a los demás y evitemos lo que está ocurriendo con el dengue, que todos los años hay un corre-corre. La realidad es que en República Dominicana el dengue es una enfermedad que está presente. Es una enfermedad que copa titulares de periódicos, es una enfermedad a la cual se le hacen programas. Es una enfermedad que genera mucho dolor porque todos los años muere alguien de dengue. Algo interesante es que hoy en día hay más fallecidos por leptospirosis que por dengue. Lo que quiere haber dicho es que por lo menos algo ha llegado a la población de que si usted tiene fiebre y se sospecha la posibilidad de dengue, busque asistencia médica temprana. Creo que también parte de lo que es el gremio o el conglomerado de la salud ha entendido que los pacientes con dengue hay que prestarle una atención inmediata, que hay que prestarle una supervisión continua para de esa manera tratar de disminuir la probabilidad de que aparezca algún tipo de complicación. O sea que cuando estamos hablando de este tipo de eventos, no podemos olvidar que el dengue es una enfermedad que la vamos a tener todo el año, que siempre vamos a tener dengue. Usted no ha escuchado un mes que no digan que alguien no tiene dengue o que en el reporte de salud pública no aparezca dengue, porque vamos a tener dengue en todo momento. Así que por tal razón, ante cualquier sospecha de dengue, ustedes tienen varias cosas que hemos dicho hoy.
que chequen a su niño y el hemograma es algo secundario. Número 2, que si van a hacer una prueba de dengue o le van a hacer un hemograma, ahí mismo le soliciten una gota gruesa. O sea que estamos hablando que a medida que hablamos de dengue, siempre hay algo nuevo que aprender o siempre hay algo que ejecutar frente a esta enfermedad. Héctor, estos 3 minutos que nos quedan, a mí me gustaría, saliendo quizás un poquito del tema, y es que tú nos hables de cómo está incidiendo esta ola inmensa de calor y qué puede hacer la gente para protegerse, porque realmente es una cuestión de locura. Miren, el problemita con el calor es que el calor lleva a dos situaciones. Número 1, las personas tienen que acumular más agua para tratar justamente de bañarse más y resolver unos cuantos problemas. Y cuando eso ocurre, las personas almacenan agua, y almacenar agua entonces tienen mayor predisposición a que los mosquitos crezcan. Pero número 2, hay un problemita con el calor y es que ya se sabe que cuando las temperaturas se elevan, como está ocurriendo en este momento, no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, ese mosquito que necesitaba hasta un mes para replicarse, ahora se ha cortado ese periodo y los mosquitos ahora necesitan menos tiempo para replicarse. Y por tal razón, los mosquitos, repito, que antes necesitaban hasta un mes, ahora ya en 2 o 3 semanas ya salen como mosquitos a picar a los seres humanos. Y esto, repito, es algo que ha sido fruto del calentamiento global y este cambio climático que estamos viviendo actualmente, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Esas recomendaciones finales que siempre damos al final del programa, yo creo que ya se han ido haciendo en cada segmento. Así que solo nos resta decirles que no podemos permitir ser una estadística, que nuestra familia también se pueda convertir en un número por una situación de que nosotros no tengamos la responsabilidad de asumir la cuota que nos toca. No todo se le puede dejar al gobierno, no todo se le puede dejar a salud pública, no todo se le puede dejar a su médico, porque el médico que usted tenga puede ser el mejor de la tierra, pero si usted no busca ayuda a tiempo, si no sigue el tratamiento adecuado y en el momento oportuno, realmente no estamos en nada. Y la precaución de buscar ayuda a tiempo, como decíamos y reiteramos, es responsabilidad individual, personal y sobre todo a la familia, con los más pequeños y los más adultos. Vamos a tener ojo avisor para que la situación pueda mejorar de manera significativa con las decisiones que tomemos. Gracias, Héctor Armando. Esperamos pronto hacer el programa que ya le ofrecimos al público sobre el asunto de los antibióticos. Ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Arte de Curar. Les esperamos todos los días. Gracias.